¿Cómo están? Soy el pastor Wilfredo Beltrán y les doy la bienvenida a este su programa Opinión en Jaque y seguimos con la serie de cómo hacer teología. Y hoy día tenemos la primera parte de la reacción que vamos a hacer a las imprecisiones teológicas que tiene Sebastián Céspedes sobre el diezmo. Les voy a dejar en la descripción de este video el link del programa de Sebastián Céspedes donde explica en hora y media todo su pensamiento sobre el diezmo. Recuerden que este es un asunto de examen a la reflexión que realiza, ¿ya? Y los primeros 10 minutos de su video están enfocados en explicar la ley de Moisés, cómo se divide. La ley, en este caso mosaica, se divide para él en tres. La ley moral. Dentro de la ley moral, él explica que hay los 10 mandamientos, que es el corazón de la ley, ¿ya? 4 dirigidos para Dios que conocemos y 6 dirigidos para los hombres, por el cual Jesús hace resumen que amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se resumen los 10 mandamientos. Y él plantea que como nación reciben una ley civil, que indudablemente que es el reflejo de los 6 mandamientos restantes de la ley moral, ¿no? Que es la convivencia social que tienen todos los seres humanos de manera práctica en una sociedad más civilizada. Y la ley ceremonial que se enfoca en el culto a Jehová, ¿no? Los 4 primeros mandamientos, cómo desarrollamos nuestra relación personal con Dios. Y bajo ese criterio, él va a decir que el diezmo ya no está en funcionamiento porque la ley ceremonial se abolió con la aparición de Cristo. Eso es en resumen los 10 primeros minutos que él tiene, ¿no? De exposición. Lógicamente que no define qué es ley y percibo cierta sensación de que la ley como una imposición drástica, ¿no? Una imposición drástica que obliga a una persona a hacer las cosas y no es una expresión de amor. Para mí hay un asunto de imprecisión en cuanto a la teología del Antiguo Testamento. Porque cuando uno lee Deuteronomio y bueno, aparte del diseño como rey conquistador de Jehová, expuesto en 3 sermones de Moisés, se revela el amor que él tiene por el pueblo, por eso los ha escogido y ha cumplido sus promesas con ellos. Y la ley le da calidad moral de vida y de existencia. Esa calidad de vida es una expresión de amor. O sea, la ley en ningún momento, en esa época, era carente de virtudes, sino que se explica, como dice Pablo, es justa, santa y perfecta. Él automáticamente trata de eliminar ese concepto de la ley, ¿no? Me sorprende, hay imprecisiones en su relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se va a notar en la segunda parte de su video, cuando explique el tema sobre Malaquías. Ahí les voy a explicar en detalle cuáles son mis apreciaciones sobre su carencia de la unidad de pensamiento teológico que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí solo quiero enfocarme en su rápida apreciación que él hace para decir que el diezmo ya no funciona porque es la ley ceremonial, ¿ya? Y recuerden que la continuidad de la ley en el Nuevo Testamento, en los diferentes campos, la ley moral, que él considera que continúa, ¿ya? Y la ley ceremonial, que solo era figura y sombra de lo que iba a ser Cristo, lo determina exactamente la Escritura. La Escritura determina qué es lo que permanece y qué es lo que es temporal. Qué es lo que era solo un modelo del Antiguo Testamento para que veamos toda la verdad revelada en la persona de Cristo y qué es lo que verdades del Antiguo Testamento continúan en el Nuevo Testamento. Bueno, y por ende quiero decirles que Martínez habla de lo permanente y lo temporal a partir de lo que dice el texto. O sea, los que creemos en la sola Escritura no determinamos qué continúa nosotros, ni decimos que ella no continúa. El único que tiene la autorización para hacerlo es la propia Escritura, por revelación de los apóstoles. Y ya les voy a demostrar más adelante cuáles son mis criterios sobre el diezmo y por qué considero que continúe en el Nuevo Testamento. Muy bien. En este caso, no define qué es ley exactamente, solo lo ve como una imposición. No lo explica muy bien, no lo explica bien, o sea, le falta detalles. ¿Ya? Ustedes saben que la ley tiene un asunto legal, ¿no? Que regula
La ley es la regulación de la conducta humana en el campo social. Esa es la ley. Limita nuestra conducta, la regula, ¿ya?, con recompensas y castigos. Porque sí hay recompensas al buen ciudadano, ¿no es cierto? Una imagen pública aceptable por su respeto a sus vecinos, a sus conciudadanos. Muy bien, él no lo define muy bien. Yo estuve justo leyendo el libro de ¿Puede la ciencia explicarlo todo?, de John C. Lennox, se los recomiendo. Un ateo convertido al cristianismo, y explica este libro desde el punto de vista científico, ¿no? Es interesante para aplicarlo luego a la resurrección. Él hace la diferencia entre la ley, digamos, las leyes de la naturaleza, que son descripciones de lo que puede suceder, como la ley de Newton, lanzas una manzana y cae, ¿ya?, que es muy diferente a la ley que procede del campo de la, en este caso, del campo legislativo, ¿no?, que es la ley que describe la conducta humana y limita sus acciones, ¿ya? Y hay un aspecto jurídico para, en este caso, juzgar los defectos a esa ley y los castigos y sanciones que hay detrás, ¿no? Muy bien. Él automáticamente dice: la ley ceremonial ya no existe, y elimina, ¿no? Hasta cierto punto, también noto que no sabe conectar el pensamiento teológico del Génesis con Abraham y Jacob con la ley mosaica, ¿no? Él piensa que es una casualidad que Abraham dé 10%, lo dice literalmente, lo dice. Vea usted la primera media hora. Lo dice literalmente, y cree que eso sucede de manera accidental. No puede ser, porque el Espíritu Santo tiene una relación. Ya lo demuestra Hebreos, ¿no? Eso es algo que a mí me sorprende, que la gente opine fuera del texto, promoviendo la sola escritura, ¿no? El texto es el que regula nuestras apreciaciones teológicas, ¿no? No ve cómo se conectan los conceptos desde Génesis con la ley mosaica, a pesar de que esto es un acto esporádico, espontáneo, ¿ya?, que no hay mayor explicación de la práctica del diezmo en esa época. Sin embargo, podemos notar, según Hebreos, en la explicación teológica, que es el reconocimiento de la autoridad del ministro que Dios estableció en la tierra en ese instante. Y luego con Jacob se va a ampliar el asunto. Es una devoción para sostener el culto de Jehová conforme a la providencia divina y su promesa, ¿ya?, porque me cuida a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y también tenemos que ver que son sacerdotes tribales. No nota la transición entre los sacerdotes tribales, líderes del clan, ¿no?, de la familia, que ejercen la función de sacerdote para que haya la devoción a Jehová. No lo entiende con el culto nacional estandarizado que requería un grupo sacerdotal especializado para que todos practiquen lo mismo, ¿no? Porque como consecuencia de ser el sacerdote del clan, uno puede establecer normas o acciones que de repente no correspondan a la voluntad divina. En cambio, con la ley se va a homogenizar el culto, de tal manera de que todos lo practiquen, digamos, todos lo practiquen tal y como Dios lo quiere, ¿no? No a mi gusto, no a mi parecer, no según mi forma, ¿no? Entonces no entiende cómo la teología se desarrolla en ese nivel, ¿ya? No entiende la relación que hay entre el diezmo y las demás ofrendas, ¿no? Aunque examina Levítico 27, su énfasis es solo alimentos, y no nota que en Números capítulo 18 se explica que es un pacto de sal, que es una remuneración económica. Bueno, eso ustedes lo pueden ir examinando. Voy a pasar a mi siguiente hoja y voy a ir exactamente al minuto 15, ¿ya? A partir del minuto 15 el asunto se pone un poco más interesante, porque dice recién que en este caso el diezmo llega con Moisés, ¿no? Pero automáticamente dice que Cristo lo abolió. O sea, su énfasis es demostrar que el diezmo no es aplicable a nuestra época, ¿no? Y así genera una serie de calificativos. Yo no conozco en este caso su experiencia espiritual, ¿no? He visto algunos videos donde él explica, digamos, que salió de una iglesia pentecostal. Pero en el triángulo hermenéutico, la sola escritura tiene la prioridad. El contexto histórico es fundamental para comprender qué dice el pasaje, pero hay unos requisitos para el intérprete que también son necesarios.
En primer lugar, uno no tiene que estar, digamos, motivado de encontrar una verdad para atacar a alguien, porque eso automáticamente te prejuicia y ya no lees lo que dice el texto. Sobrelees en base a lo que está regulando tu mente para hallar en el texto lo que te interesa. Y le hemos explicado esto muy bien con la Iglesia Católica, ¿no? Aprende lo que has de creer y luego encuéntralo en la Biblia y uno puede encontrar cualquier cosa. Y ya no estaríamos exaltando la sola escritura, ¿no? ¿Qué nos dijo Dios exactamente? Y eso sí me preocupa porque es algo que es recurrente en él, ese componente, se nota ese tufillo. Y el calificativo que hace, ¿no? Hijos de Satanás, lobos rapaces, ladrones extorsionadores que piden el diezmo para empobrecer a los creyentes, ¿no? Para llenarlos de... Es una palabra interesante, aquí le he apuntado, de perturbación, ¿no? Porque los extorsionan. Para mí, ya desde ese punto de vista, él tiene ese componente de prejuicio en su reflexión que no le permite hacer una sana exégesis. Aunque habla de contexto y cuestiona a los que no usan bien el contexto, pero él en algunos casos no lo aplica. Ya lo voy a demostrar más adelante a medida que desarrollemos este pensamiento. Muy bien, tampoco diferencia entre la ley subjetiva, aunque él dice que antes de la ley de Moisés está escrito en nuestros corazones, de la ley objetiva. Ustedes tienen que darse cuenta de que Dios establece la ley objetiva porque el ser humano se corrompe en el corazón y evita entonces esa continuidad, ¿no? Otro ejemplo que él no ve es la continuidad de la ley. Es, por ejemplo, como en Levítico, capítulo 18, cuando se habla de las leyes sobre la sexualidad, hay un pasaje que dice que no tomarás a su hermana, no tomarás a dos hermanas por esposas para no ser los rivales. ¿De dónde saca eso Moisés? De la experiencia de Raquel y Lea. O sea, yo quiero que noten que en la Biblia nada pasa por casualidad, todo está conectado, porque la mente del Espíritu Santo está detrás. La persona del Espíritu Santo está ahí dirigiendo todos los detalles de la Escritura. Para mí no es nada accidental, y él sí considera que es accidental, y lo menciona, dice, Abraham puede haber dado 10%, pero puede ser 15, 20. Y para mí indica de que no tiene un buen concepto sobre la inspiración verbal. La inspiración verbal quiere decir que cada palabra que está en la Biblia no es por casualidad, es porque el Espíritu Santo lo ha enseñado. Y no lo digo yo, lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Se lo voy a leer para que noten lo que dice el pasaje. No lo digo yo, porque aquí me preocupa que no esté respetando la autoridad verbal del pasaje, ¿no? Lo desacredita, porque su énfasis es no hay diezmo, no hay continuidad en Abraham con Jacob, con Moisés. Pero 1 Corintios capítulo 2, verso 13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con palabras, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que las palabras que están aquí expresadas son las que quiso comunicar el Espíritu Santo usando el lenguaje de Moisés, el lenguaje de la época, ¿ya? Para expresar lo que él quería hablar. No podemos desacreditar así la Biblia. Me parece una falta de respeto a la inspiración verbal y al texto, a pesar de que él promueve la sola escritura, ¿no? El diezmo dice que Dios nunca pidió dinero. Eso es algo recurrente que le va a hacer. Y nuevamente les digo, él cae en una contradicción. Por ejemplo, cita Levítico capítulo 27 y se diferencia el diezmo de la tierra del diezmo, en este caso de los animales, ¿ya? Y no se da cuenta de que hay animales que se pueden redimir. Y para redimir se tiene que pagar en la quinta parte, como hemos demostrado, ¿no? Nosotros en la clase anterior, la quinta parte según el ciclo del templo. O sea, ellos tenían una función como Banco Central de Reserva que establecían, digamos así, el valor de los precios, ¿no? Para el comercio, ¿no? Interesante. Y en este caso se le asigna una cantidad que no se pagaba, pues la quinta parte de un cordero no la vas a cortar
y traer y sacar. No, se pagaba según el ciclo. Quiere decir entonces que había una equivalencia comercial en los productos, en los bienes de la tierra, en los productos de la tierra y en este caso del ganado vacuno, lanar, ¿no? Y no se da cuenta que está dentro de los votos, ¿no? O sea, en el capítulo 27 los diezmos están en la parte final de los votos y es una equivalencia a la ofrenda, ¿no? Y, sí, recordando el voto que hizo mi querido Jacob en Génesis 28. O sea que él está ignorando ciertas conexiones, no se da cuenta de que una verdad no, perdón, una doctrina establecida en el Antiguo Testamento no está sola, es parte de un cuerpo, ¿no? Es como examinar el hígado y no ver la relación que tiene con el estómago y con los intestinos, ¿no? O cómo distribuye los alimentos a través del cuerpo, o bueno, a través de la sangre hacia el cuerpo, ¿no? O sea, es un órgano, lo podemos estudiar de manera independiente, pero no podemos pasar por alto que está al lado del páncreas, ¿no? Y la función que tiene el páncreas, o la vesícula, cómo trabaja en relación al hígado. No podemos evitar establecer relaciones y también diferencias del funcionamiento de las doctrinas, porque es un solo cuerpo. Eso es algo que yo noto, que se toma de manera independiente, se maltrata, y es algo que él no sabe explicar, no lo sabe explicar. Tampoco explica los tres tipos de diezmo. Ustedes vayan al minuto 16, no explica los tres tipos de diezmo. De frente pasa al tercero, al diezmo social, y si ustedes se acordarán que nosotros hemos explicado que hay una verdad teológica, ¿no es cierto? En Abraham, el reconocimiento de la autoridad establecida por Dios para ministrar en su nombre aquí en la tierra y bendecir al pueblo, el hecho de sostener el culto a lo largo de nuestra vida, ¿ya? Sostenemos el culto, damos el diezmo para sostener el culto, y esas verdades se ven en Moisés. Pero se amplía el diezmo. El diezmo se amplía en dos categorías. Una para yo alegrarme, ¿no? Un impuesto para alegrarme delante de Jehová, hacer una fiesta. O sea, no solamente le doy el dinero o una parte del diezmo se lo entrego a los levitas o el diezmo. Y otra parte del diezmo, otro diezmo establecido es para mí mismo, para yo hacer una fiesta y disfrutar en la presencia de Jehová. Y otra parte del diezmo es para ayuda social. No, parece que no he leído a MacArthur, ¿no? No he entendido esto. Y acá también espero dejar el link de la descripción de César Vidal, que hace una explicación de los diezmos, ¿no? Y también el error teológico que él comete en comparar el doble dracma que se va como impuesto al templo, en este caso con los diezmos dados en el Antiguo Testamento. Hay un error de imprecisión serio ahí. En el siguiente capítulo se lo voy a explicar en detalle cuál es el error cuando haga examen de ese pasaje que él cita. Muy bien. No se da cuenta entonces de la diferencia entre el culto tribal, ¿no? Del sacerdote, del hogar que establecía el culto, no se da cuenta al paso al culto nacional, homogéneo, según Jehová. En el minuto 17 explica lo que significa la ley de manera ambigua, no lo deja exactamente muy claro. Por ejemplo, hay cosas de la ley que continúan, la ley moral, como ayo que nos lleva a Cristo, que usada legítimamente, según 1 de Timoteo capítulo 1, la ley es dada para los homicidas, para los parricidas, o sea, indica su uso para descubrir los pecados del ser humano, si se usa legítimamente, no como medio de salvación, porque como medio de salvación la ley ya no se aplica. Si no existe como ayo que nos permite comprender nuestro estado espiritual, porque es perfecta, santa y justa, y nos permite entonces conocer la gracia, que yo no me puedo salvar por mí mismo, sino necesito que Cristo me salve. Ahí se nota, ¿no?, cómo la ley continúa bajo la gracia. No desaparece la ley moral, ¿no? Continúa bajo la gracia. Y la ley civil, porque cita pasajes, Pablo cita pasajes, en este caso de la ley ceremonial. Aún es más, para el pago de los ministros, cita Deuteronomio. Ahorita vamos para allá. Y se empieza a explicar el diezmo, ¿no? Lo empieza a explicar. Lamentablemente él salta muy rápido de lo que dice el pasaje, pero no detalla exactamente. Salta la aplicación. Ese es un problema que noto recurrentemente en él.
Él está examinando lo que dice el pasaje y automáticamente reacciona y dice, pero estos pastores, falsos pastores, comienza a atacar a los pastores y dice, quieren robarte. O sea, no explica exactamente lo que dice el pasaje. Me parece que no ha hecho un examen detallado sobre los diezmos, ¿ah? Y no comprende exactamente la función. No explica el texto, automáticamente pasa a ser, digamos así, el significado del Nuevo Testamento y evita comprender el significado del Antiguo. Recuerden que hay una norma hermenéutica que dice que para comparar dos pasajes tenemos que saber exactamente qué dice el primero con sus verdades teológicas establecidas y qué dice el segundo con sus verdades teológicas establecidas para saber cómo se conectan y cómo se diferencian. ¿Y cuál es la relación que guardan actualmente? Le falta ese criterio de comparación exegética. Automáticamente sujeta el pensamiento del Antiguo Testamento, lo doblega ante el pensamiento del Nuevo que él impone. No acepta el pensamiento independiente, luego para comparar, para que sepa exactamente qué es lo que continúa y qué no continúa, ¿no? No hay un exégesis, bueno, ya hay un exégesis que se impone. En el 21 prácticamente desaparece la ley ceremonial en Cristo, según lo explica Hebreos. Y yo estoy de acuerdo. En ese aspecto estoy de acuerdo, pero la forma como lo hace violenta un poco el Antiguo Testamento. Para mí, lo violenta. Luego en el minuto 21, verso 31, habla de Abraham, ¿no? Y aquí viene el asunto. No explica la relación teológica. Y aquí dice, sí, Abraham fue bendecido, pero lo da por amor. O sea, hace esa diferencia. Lo da por amor. O sea que en la ley no se da por amor. Y ahí hay un problema sobre la comprensión de la teología del Antiguo Testamento en cuanto a la ley. Si ustedes leen Deuteronomio, la cantidad de palabras de amor que Dios da, o sea que la ley es perfecta, justa, santa, los mandamientos de Jehová son perfectos. O sea, ahí el Salmo 19 enriquece la ley, la belleza de la ley, y es un acto de amor de Dios. O sea, la ley fue establecida para que podamos amarnos correctamente. Es cierto que va a demostrar que somos pecadores, que no podemos amarnos, pero la ley no estaba exenta del amor. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 4 en cuanto a Dios. Dice, y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ella y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. ¿No? Luego sigue explicando y dice, 40 dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. O sea que la ley es una expresión del amor de Dios al pueblo, no solo el cumplimiento de sus promesas, sino que ahora le da las leyes para que vivan larga y placenteramente. Yo noto de que no calza su comparación. No, es que es imposición. O sea, en la ley era un castigo diezmar, era daño, era dañino para ti. O sea, que Dios era un opresor económico en la ley. Deja ese tufillo, ¿no? Deja esa idea latente, ¿no? Cuando cuestiona, por cuestión de pelear con los en este caso, manipuladores del texto para sacar dinero, no saca la savia, la verdad establecida en el Antiguo Testamento. Y lo ve como una imposición, una ley. Y dice, en este capítulo 21, dice, no da un número estimado, dice estimativo, o sea, él relativiza el 10%, como si fuera casualidad, y lo repite, véanlo ustedes, ¿no? Ya. Relativiza, a mí me preocupa esto porque tampoco da el significado teológico según Hebreos, ¿no? Y ustedes saben, llega a su crisis mayor cuando no especifica que hay tres tipos de diezmos en el en el Antiguo Testamento. Y no sé por qué habla, un ejemplo sobre en el minuto 23, verso 20, habla sobre David que daba dinero, o sea, oro, y lo hacía por amor, pero no se da cuenta que daba dinero. O sea que él dice que el diezmo no es dinero, no, la ofrenda puede ser dinero. Es que no se da cuenta de que una cosa es los bienes materiales en sus diferentes formas, pero no se da cuenta lo que habla. Hay una contradicción, o sea, ¿das a Dios dinero o no das dinero?
No, que el diezmo no es dinero. Bueno, ya hemos visto que la transacción económica, en cuanto a las primicias o en cuanto a la redención de los primogénitos o la conservación de ciertos bienes que quieres rescatar, das la equivalencia en dinero. Igualito pasa con el diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo es una remuneración económica y se cataloga como un pago. Por consiguiente, puede ser un medio de cambio también. Luego habla de Jacob y tampoco señala el contexto remoto, la huida desde, en este caso, de Esaú, ¿no? Pero no plantea el contexto inmediato, que es el sueño que tiene Jehová, como hemos demostrado nosotros. ¿Ya? Y tampoco explica por qué el 10%. Dice, es un acto de amor y también lo considera una casualidad. Aquí dice que es una casualidad el 10%. No conecta las verdades con la visión del Espíritu Santo. No entiende la relación del texto. Eso me sorprende. Y lo dice en el minuto 23, verso 46. Perdón, estoy diciendo verso 46. Minuto 23, segundo 46. No es verso. ¿Ya? No hay casualidades en Dios, ¿no? No hay casualidades en Dios. Bueno. Y dice, a veces cae un hiperliteralismo, ¿no? Enfatiza, no, el 10% es en cosas materiales, no hay que darlo en dinero. Bueno, hay aplicaciones que pueden darse en la equivalencia y no sería un delito. Ya lo hemos demostrado en la ley cuando se da el diezmo del festival. Dice, si es muy lejos tu viaje a Jerusalén, vende todos esos bienes que has juntado y celebra a Jehová con lo que quieras. Compra lo que quieras. No dice compra lo que has vendido. Compra lo que quieras y disfruta delante de Jehová. Porque es un bien material y la idea es disfrutar. O sea, no es lo que has juntado exactamente. Una cabra, compra una cabra. No es un equivalente material. Sino es más bien la fiesta de celebrar a Jehová con lo que Él te provee. Porque ese es el concepto, la provisión divina, conforme Jehová te ha bendecido. Ninguno se presentará con las manos vacías, ¿no? Luego cita números 28, 21 para hablar del 10% y de las primicias, que no explica muy bien, más bien genera confusión en el 29, 47 que habla del contexto, y habla sobre el contexto y habla sobre los pastores que se enriquecen en las iglesias. Y él mismo no explica exactamente lo que dice el pasaje. Salta a Deuteronomio 28 y aquí es su crisis mayor. En Deuteronomio 14, verso 28, en el minuto 31, con esto voy a terminar, no sabe diferenciar entre los tres tipos de diezmo. No se da cuenta de que el diezmo de cada 3 años era para las viudas, pero lo administraban los propios oferentes, como hemos demostrado nosotros en los capítulos anteriores. Y el diezmo para los sacerdotes eran administrados por ellos. No conoce la diferencia. ¿Ya? No distingue la diferencia. Y eso es una imprecisión para explicar la verdad. ¿Ya? Y tampoco especifica la tarea de los sacerdotes. Aquí voy a terminar con esto. Porque quiero que noten y observen lo que digo en base a lo que él habla. Esos detalles generan ciertos vacíos teológicos. Y hay que apuntarlo con toda libertad. Son vacíos teológicos que no le permiten ver esto. Y ya voy a ir a 1 Corintios 9 y con esto acabo. Después de conocer el significado teológico que es para sostener en este caso el culto a Jehová, para reconocer a los ministros, Pablo va a apelar a la ley. 1 Corintios capítulo 9, porque no depende de nosotros, ¿ya? Depende. Los derechos de un apóstol, 1 Corintios 9. Pablo va a apelar a la ley. Yo voy a explicar esto en detalle después que digamos, refute a Sebastián. Voy a refutar. Porque miren lo que dice Pablo. Habla de el derecho de trabajar, en el verso 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Habla de un aspecto legal. Y se salta al verso 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? ¡Uy! Ahora se empieza lo bueno. ¿Ya?
¿Quién dice? La ley. ¿Qué ley? Porque, verso 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Entonces vemos que ahora hay una continuación de la remuneración económica dentro del Nuevo Testamento a los pastores. ¿Ya? O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con la esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza debe recibir del fruto. Me voy a saltar al 12 y dice, si otros participan de este derecho, o sea, sí es el mismo concepto del legal, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, la ley ceremonial desapareció. Y aquí viene el asunto más serio. ¿Ya? Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? O sea, ¿no comen de las ofrendas y de los diezmos? Está implícito. Lo siento, está ahí. Y señala la ley de Moisés. Tú no tienes el derecho, Sebastián, de decir qué continúa y qué no. Tú no tienes que decir que, no, pero no menciona la palabra diezmo. Muy bien. Tiene orejas en punta. Tiene esas rayas, es pequeño. Tiene patas como acolchonadas. Tiene uñas retráctiles. Dice miau y ronronea. ¿Qué es? No mencionan el nombre. Ya pues, no caes en el hiperliteralismo. No menciona la palabra diezmo porque está en funcionamiento, para que no se confunda, pero el concepto teológico está. Y aquí quiero tallar. Lo dice el texto. Y verso 14. Así también ordenó el Señor. Así. Miren, así como dice la ley, así también ordenó el Señor. A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. No me vas a decir que no está conectado. No me vas a decir que no pertenece a los diezmos. La segunda parte va a ser mejor. Van a haber más errores teológicos que él tiene. Y en este caso se deja llevar por un componente que para mí lo está afectando. La experiencia que ha tenido con esa iglesia pentecostal y no sé con qué clase de pastores se ha juntado, que evitan que él lea exactamente lo que dice el texto. Él lee para refutar, no lee para que Dios le hable y pueda decir la verdad tal como fue expuesta. Y no es el único versículo. 1 Timoteo capítulo 5 sostiene esta verdad. Como les digo, no está la palabra exacta de diezmo para los pastores, pero está el concepto de la ley desde el altar, desde el templo, para sostener los diezmos. Así que nos vemos en la segunda parte. Les agradezco de corazón y si tienen preguntas, voy a dejar abierto el canal acá para que ustedes puedan, en este caso, hacer sus respectivos peticiones. Dios los bendiga, un abrazo, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.